Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la quinta semana de Cuaresma. Viernes de la quinta semana de Cuaresma. Ya este domingo próximo celebramos la solemnidad del Domingo de Ramos y es el comienzo de la Semana Santa. Estas 5 semanas y medias que hemos dedicado a la Cuaresma han sido de preparación para llegar a esta fiesta de fiestas, a estas solemnidades que marcan la fundación de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección no hay cristianismo. Es la victoria que Dios ha ganado para nosotros en Jesucristo, y en Cristo se nos ofrece la vida nueva. Siempre y cuando nos identifiquemos con Él, hagamos nuestra la visión del reino que Dios en Jesucristo nos revela. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis seguidores caerán por tierra y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 17 y el responsorio es: Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en su ley?
Yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy viernes de la quinta semana, ya prácticamente estamos a vísperas de Semana Santa con el comienzo de Domingo de Ramos. La invitación aún está aquí, hermanos y hermanas, para acercarnos a Dios, para dejarnos atraer por Dios, para dejar de que Dios sane nuestras heridas, para que Dios nos reconcilie y para revestirnos de nuestra dignidad que Dios nos da en Cristo como hijos e hijas amados de Él. Esta es la invitación. Que no sea en vano este tiempo de Cuaresma, que no sea en vano las obras que quizás hemos puesto en práctica esta temporada de Cuaresma. El propósito no es convencer a Dios de nada. El propósito es regresar a Dios, regresar a nuestro Padre, revestirnos con nuestra dignidad para ser parte de este reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, y en este día quizás la pregunta es ¿por qué se escogió al profeta Jeremías para este día viernes de la quinta semana? Porque es el profeta que quizás más nos pone en claro de que el llamado de Dios a nosotros es para que lleguemos a una identificación completa con Dios, con la voluntad de Dios. Esto es lo que Jeremías nos dice en esta lectura y es también lo que Jesús mismo nos modela en su vida, de que Él no solamente es enviado de Dios Padre y que no solamente hace la voluntad de Dios Padre, sino que existe una identificación total y completa con Dios mismo. Y esta es la vida de donde fluye Esta es la vida donde fluye Jesús mismo. Es la vida que nace de esta identificación con Dios Padre, de esta identificación con la voluntad de Dios Padre. Por eso Jesús nunca se apunta a sí mismo, siempre apunta a aquel que lo ha enviado. Dice Jeremías, en aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Sí, aquí Jeremías, que fue un profeta muy rechazado por el mismo pueblo de Dios a quien él fue enviado, que lo acechan por todos lados y buscan no solamente tropezarlo para así poder atraparlo y poder denunciarlo. Jeremías mismo reconoce que el mismo pueblo a quien Dios quiere salvar no quiere dejarse salvar, rehúsa y rechaza lo que Dios le dice por medio del profeta Jeremías. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Aún los amigos, aquellos que eran cercanos a él, lo denuncian, lo rechazan y buscan y desean su caída. Continúa el profeta diciendo, pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo.
quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Sí, aquí Jeremías nos confiesa su total confianza en Dios, que a pesar de las persecuciones, a pesar de que sus amigos lo han abandonado y desean su caída, Jeremías pone su total y completa confianza en él. Y para nosotros esta lectura del profeta Jeremías pues debe de provocar ciertas preguntas. Y unas de las preguntas yo creo que resaltan de esta lectura es la siguiente. Si no es en la providencia de Dios en que yo cuelgo mi vida, en la cual construyo mi vida, entonces, ¿en qué? ¿En qué dependo yo mi vida? ¿De qué depende mi vida? ¿Depende de mis esfuerzos, de mis trabajos, de mi inteligencia, de mis posesiones o de la suerte? O sea, ¿en qué consiste la confianza en mi vida? ¿En mí mismo o en mis posesiones, en mis aptitudes o en mi relación con Dios? El profeta Jeremías nos dirá que es en Dios en quien tiene que estar nuestra confianza plena y completa. Porque es Él que a última quien nos crea, es Él quien nos sostiene, es Él quien nos llama. Y no hay nada, no hay espacio ni tiempo donde Dios no esté presente. O sea, esto es ver nuestras vidas totalmente definidas por nuestra relación con Dios. Y esto es lo que el profeta Jeremías nos deja claro en esta lectura, es lo que Jesús mismo en su propia vida nos dejó plasmado. La total identificación de Él con Dios Padre, de que Él fue enviado no para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo ha enviado, Dios Padre. ¿Confío yo en esto? ¿Me dice algo esto? ¿Es para mí libertad? ¿Es para mí plenitud? ¿Es para mí felicidad decir de que mi vida gira en torno a la voluntad de Dios Padre? Y si no es en la voluntad de Dios donde yo encuentro mi plenitud, mi libertad, mi sentido de ser y de orientarme en la vida, entonces, ¿cuál es el centro? Si no es Dios, ¿qué es? ¿En torno a qué gira tu vida? Esta es una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos, ¿no? Particularmente en esta temporada de Cuaresma, que somos llamados para regresar a Dios, regresar a la fuente de vida misma, regresar a aquel quien nos reviste de esa dignidad que quizás hemos pisoteado o hemos rechazado. ¿En torno a qué gira tu vida? Y si no es Dios que está en el centro de tu vida, entonces, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿En qué pones tu confianza? El profeta Jeremías continuó diciendo, Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Notemos que en estas palabras Jeremías, aún sus dificultades, aún sus momentos de prueba, aún los momentos difíciles de la vida, los ve en relación a Dios. Dice, Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo. O sea, de que no hay espacio, de que no hay tiempo, que no hay experiencia que esté fuera de la providencia de Dios. De que busquemos no solamente vivir, sino también entender y interpretar toda nuestra experiencia por medio del lente de nuestra relación con Dios. A esto a veces le llamamos el lente teológico. La teología es la ciencia que habla acerca de Dios. Entonces, el lente teológico nuestro es el lente que utilizamos para interpretar, para darle sentido a toda nuestra existencia por medio de nuestra relación con Dios y Cristo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que el profeta Jeremías nos dice, que aún las tribulaciones y los momentos más difíciles de nuestras vidas tienen que ser vistos por medio de este lente de nuestra fe, de nuestra relación con Dios.
Termina esta lectura diciendo: canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre. Aquí por pobre se refiere al anawin, es la palabra esta hebrea que se refiere a los pobres, a aquellos que no tienen nada en qué apoyarse, en qué refugiarse más que en la confianza en Dios. Entonces el pobre, o también a veces otra palabra que se utiliza para describir, es el justo. El justo, aquel que está plenamente identificado con la voluntad de Dios, y que venga lo que venga, pase lo que pase en la vida, entonces siempre lo verá, lo interpretará, lo vivirá en relación a la providencia de Dios. Entonces el pobre es el justo, es el anawin. Dice: canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Y esto es a lo que Dios nos invita también, particularmente en esta temporada de Cuaresma. Nunca es tarde para regresar a Él. Pero se requiere de que nosotros estemos atentos a su llamado y estemos dispuestos a confiarnos a aquel que nos llama. Y también, quizás cuando veamos que la vida nos aprieta, que la vida nos pone a pruebas, de que no desesperemos, de que aquel que llama también provee lo necesario para poder responderle. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, donde tenemos el último encuentro conflictivo de Jesús con sus contrarios, particularmente con los líderes de la comunidad judía, entre ellos los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo, que han rechazado a Jesús completamente. Y no solamente lo rechazarán, sino también después lo condenarán y lo entregarán al poder del Imperio Romano para que sea crucificado, puesto que el pueblo de Israel no tenía condena de muerte. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. ¿Por qué lo quieren apedrear? Porque justamente el verso antes de este Evangelio de hoy, el verso número 30, Jesús ha dicho: el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Otra de esas frases difíciles de aceptar para los interlocutores de Jesús, porque en esas palabras Jesús se está igualando a Dios. No simplemente es el enviado de Dios, sino es el Hijo de Dios. Y dice claramente, y sus críticos, quien lo rechazan y ahora lo quieren apedrear, entienden claramente lo que Jesús les está diciendo. El Padre y yo somos uno. Una identificación total y completa. Y esto no simplemente son palabras para Jesús, porque a últimas esta identificación de Jesús con Dios Padre tendrá grandes implicaciones, de que así como Jeremías se confió totalmente a aquel que lo había enviado, igualmente Jesús se tiene que confiar a aquel que lo envía. Y precisamente cuando Él empieza su pasión, y cuando es arrestado, cuando es condenado, cuando es entregado al poder romano para ser crucificado, a cada paso que Jesús va dando en su caminar, en su pasión, que ya sabe a dónde va, pues tiene que a últimas confiarse en aquel que lo ha enviado. Ante todo sufrimiento, ante todo lo que sus sentidos, su experiencia, su sufrimiento le dice, tiene que confiarse. Y quizás esta es una de las pruebas más difíciles de nosotros que podemos pasar, de poder seguir diciendo sí a aquel que nos llama, aun cuando todo en torno a nosotros nos dice todo lo contrario. Es quizás la experiencia más pura de la fe que puede existir, cuando tenemos que confiarnos a la fe, a esa llama que arde dentro de nosotros, y no a los sentidos, no a lo que el mundo en torno a mí me dice, ¿no? Que aún aquellos más cercanos a mí, como la experiencia de Jeremías, quizás no me comprendan, o quizás me rechacen, o quizás me condenen, ¿no? Que fue la experiencia misma de Jesús, pero que aún la experiencia de sufrimiento, de dolor,
de la muerte misma, ¿no? Que te dice todo. ¿Por qué aferrarte? ¿Por qué aferrarte a este Dios cuando estás sufriendo tanto? ¿Por qué aferrarte en confianza que Él te salvará cuando la vida se te va entre las manos, ¿no? Y repito, esto puede ser quizás la manifestación de fe más pura que puede uno tener. Cuando todo en torno a ti te dice todo lo contrario, pero algo dentro de nosotros nos dice: no te sueltes de la mano de Dios, no desesperes. Hay una experiencia, no recuerdo en dónde leí esto, hay una experiencia que nos dicen de que hay algo en nosotros, hay un lugar en nosotros, en la profundidad de nuestra existencia, de nuestra esencia, que nada creado puede tocar, que nada sufrimiento puede tocar, que nada puede herir, y que es sagrado, ¿no? Y que es ese lugar, ese espacio que está dentro de nosotros, es con lo que hacemos contacto cuando nos dejamos atraer por Dios, cuando entramos en esa oración profunda y bebemos de esa fuente sagrada que nos alimenta. Y quizás esa experiencia de contacto con este lugar sagrado en nosotros no es muy común, pero que cuando tenemos esas experiencias de tocar piso en ese lugar sagrado dentro de nosotros, que nada nos puede quitar, nada lo puede herir, o nada creado lo puede tocar. Son esas experiencias que alimentan nuestra fe, alimentan nuestra esperanza y alimentan nuestro deseo de ser genuino aún ante todo lo que en torno a mí me puede decir, ¿no? Yo creo que esto es lo que Jesús a últimas vivirá en su pasión y muerte, ¿no? Porque todo en torno a Él le decía lo contrario. Y los que lo habían arrestado, los que lo habían condenado, los que lo habían entregado a los romanos, se reían de Él al verlo colgar de la cruz. Pero Jesús, en ese lugar sagrado dentro de Él, que nada creado, que nada podía herir o quitarle o robar, ahí es donde Él se refugia y encuentra la unión perfecta con Dios Padre en medio de su pasión, en medio de su propia muerte. Y ese lugar sagrado, ese lugar, digamos, es el lugar eterno donde se lleva a cabo ese encuentro con Dios. Repito, esas experiencias nos las describen los místicos, nos las describen a veces también poetas que pueden describir con ciertas imágenes y símbolos ese lugar sagrado, ¿no? Que es real porque aquellos que lo han vivido nos lo comentan, nos lo transmiten y nos dicen: ese lugar es real y está accesible a nosotros siempre y cuando estemos dispuestos de ir a Él. Y este es el lugar al cual también Cristo nos invita, porque es el contacto con ese espacio, con ese lugar sagrado donde se lleva a cabo este encuentro con Dios, que se convierte después la fuente de vida para orientar nuestra respuesta a aquel que nos llama. Dice Jesús, les dijo, he realizado, así que Jesús ahora está siendo amenazado con piedras de nuevo, otra vez. Ya en el capítulo 5 también se nos mencionó esto, que los críticos, los interlocutores de Jesús, lo quieren apedrear porque lo condenan como blasfemo. Y ese era el castigo, según la ley judía, de apedrear a tal persona blasfema, ¿no? Y así que aquí cogen piedras después de que Jesús dijo de que el Padre y Él son uno. Y lo quieren apedrear. Y ahora Jesús responde a esta amenaza de ellos, preguntándoles: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ahora viene la respuesta de sus críticos. Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Sí, Jesús no lo niega, Jesús lo ha repetido varias veces. En el Evangelio de Juan hay
esta noción de Cristo que es muy diferente a la que encontramos en los otros 3 evangelios. Desde el principio del evangelio de Juan, la palabra Jesús está totalmente identificado no solamente con nuestra humanidad, sino también con la divinidad de quién es Él en relación a Dios Padre. Y esto es algo que repite el evangelista Juan varias veces. Así que Jesús ahora les pregunta por qué motivo o razón lo quieren apedrear. Ya sabe que Jesús lo quieren apedrear por lo que acaba de decir, por su identidad en relación a Dios Padre. Pero ahora Jesús quiere utilizar sus obras como un posible motivo para poder penetrar esa dureza de corazón de ellos, ¿no? Si no creen en mis palabras, Jesús les dice, pues a ver mis obras. Pueden llegar, pueden reconocer, pueden aceptar que vienen de Dios. Y si vienen de Dios, entonces, ¿por qué no dar ese siguiente paso para aceptar que yo vengo de Dios? Lo cual sus críticos se lo niegan, le rechazan. Dice, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú siendo más que un hombre pretendes ser Dios. Jesús replicó. Ahora Jesús les contesta a sus críticos con un argumento típico de ellos, utilizando la Sagrada Escritura. Son argumentos de los fariseos, son argumentos de los escribas, típico de ellos, de utilizar la Escritura para argumentar su punto. Dice, ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ustedes son dioses. Esto lo tenemos en el Salmo número 82. Y por dioses se refiere es una designación que se les daba a los jueces que Dios había instalado por medio de Moisés para que sirvieran como jueces para la comunidad. Recordemos de que antes de que existiera el oficio de juez, era Moisés quien realizaba toda esta responsabilidad de determinar, discernir la justicia en el pueblo. Y fue ahí cuando después el suegro de Moisés le dice a Moisés, hombre, que no seas tan tonto, hombre, pide a Dios que te ponga a colaboradores que puedan hacer lo que tú haces con tu pueblo, de servir como jueces. Entonces, de ahí nace la oficina del juez, y a estos jueces, el cual el juzgar era algo que solamente le pertenecía a Dios. Y al crear esta oficina, este oficio, esta responsabilidad de jueces, pues entonces a los jueces se les decían que, porque actuaban en nombre de Dios, de que eran hijos de Dios. También punto número 2, de que a quienes se les designaba hijo de Dios, aquellos a quienes se les dirigía la palabra. Y por dirigir la palabra no simplemente es escucharla, sino que aquellos que la entendían, aquellos que se identificaban con ella y que vivían desde esta experiencia de que Dios les dirige la palabra, y al entenderla y al asimilarla, entonces vivirla, ¿no? Así que hijos de Dios son aquellos a quien Dios les dirige su palabra que es vida. Así que Jesús dice, ustedes son dioses. Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, aquí Jesús está utilizando una herramienta de los fariseos y escribas mismos, ¿no? De utilizar la Escritura para decirles están equivocados. ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Así que aquí este es el argumento por medio de la Escritura. Y ahora viene lo de las obras. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Jesús, después del argumento de la Escritura, ahora le empalma el de las obras. Si no creen en Él, si no creen en las palabras de Jesús, si no creen en cómo Jesús se autodefine, entonces crean en las obras. ¿Cómo pueden negar
que las obras que Jesús hace, los signos, los milagros, la expulsión de los demonios, las sanaciones, no vienen de Dios. Y si vienen de Dios, si pueden dar ese paso a afirmar que lo que Jesús hace viene por el poder de Dios, entonces acepten de que porque hago estas obras, entonces mi identidad, mi autoridad viene de Dios mismo, ¿no? Pero sus interlocutores, sus críticos, no aceptan esto porque ya han cerrado su mente, han cerrado su corazón. Quizás a veces hemos tenido también experiencias nuestras cuando nos topamos con gente así, que han cerrado totalmente su corazón y su mente y que ya no quieren escuchar más que los que quieren escuchar, lo que desean escuchar y nada más. Y es una experiencia frustrante, es una experiencia difícil, ¿no? Pero a últimas, Jesús tiene que insistir en su identidad y misión que Dios Padre le ha dado. Así que sus críticos otra vez lo amenazan. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. ¿Por qué se les escapó? Porque su tiempo aún no ha llegado. Su kairos, ya en otros días les he mencionado la diferencia del concepto del tiempo, el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo kairos, o sea, el tiempo cuando Dios diga es ahora y ahora tiene que ser. Es el tiempo propicio, el tiempo que Dios ha designado, y ese tiempo no lo deciden ellos, ese tiempo lo decide Dios. Por eso las varias veces que tratan de arrestar a Jesús, de apoderarse de él, se les escapa porque su tiempo, kairos, su tiempo no ha llegado, y ese tiempo solamente Dios lo designa. Así que Jesús se aleja de Jerusalén y cruza el río Jordán hacia donde Juan había bautizado. Y ahí mucha gente lo sigue y se dan cuenta de lo que Juan había dicho de este hombre era verdad. Y muchos llegan a creer. Aquí el contraste, ¿no? De que los expertos en Jerusalén, los sabios, los que deberían de saber mejor, son los que más ciegos están. Y la gente que están abiertos a escuchar, a ver lo que él hace, pues se dejan atraer. Y son los que llegan a creer en él. ¿Y tú en dónde te encuentras? ¿Entre los expertos o en aquellos dispuestos a ser atraídos por el llamado de Dios? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.